Bueno, no sé si les queda paciencia todavía a todos los presentes, espero que sí. Muchas gracias por la invitación, muy, muy, es muy, para mí es muy bonito, muy grato, muy energizante, diciéndolo así un poco, poder hablar de los ascensores, porque llevo metido en esto más de 30 años y quiero contarles un poco todas las cosas que han pasado y me alegra mucho además saber que hay ex alumnos que están en posiciones tan importantes y haciendo cosas tan relevantes y tomando este tema como bandera, porque evidentemente es una bandera de lucha, por llamarlo de alguna forma, que requiere continuidad. Y esas observaciones que se hacían respecto, claro, a los cambios de administración y todas estas cosas que son naturales de nuestros gobiernos y que pasan y que involucran a muchas personas, pero que lamentablemente muchas veces las cosas se reinventan, se rehacen, parten de nuevo, etcétera. Y entonces el que estemos todos siempre sumando, yo creo que es súper importante. Voy a hacer un paseo rápido, creo que con este adelanto, sí. Sobre los ascensores Valparaíso. Eh, yo le puse este nombre, Valor de un Patrimonio Olvidado, porque fue ese un poco el motor con que esto partió hace muchos años. El año 96, 1996, los ascensores de Valparaíso los postulamos nosotros, Tiki Chile postuló esto, al World Monument Fund en Estados Unidos y fueron incluidos en la lista de patrimonio en riesgo del año 96-97, que es esa lista que ustedes ven ahí. Y lo impresionante de esta inclusión fue que los ascensores en ese minuto no había ninguno protegido salvo el ascensor Polanco. Era el único que había sido previamente declarado monumento histórico. Y los otros, ¿cómo se llama? 14 estaban sin ninguna protección. En ese momento, 5 estaban en manos del municipio y los otros 10 estaban en manos de privados. Había un dueño que tenía 3 compañías, ¿no es cierto? Y el señor este que mencionaron delante de ascensor lechero, que era el otro propietario. Eh, También era importante decir que en ese minuto, el año 96, estaban los 15 ascensores funcionando sin ningún apoyo de nada, incluyendo una labor que hacía el municipio que era totalmente loable, porque en el fondo el municipio de Valparaíso no tenía recursos más que los que siempre ha tenido y sin embargo tenía 5 ascensores caminando. Los otros 10, ¿cómo se llama?, estaban en manos privadas y estaban funcionando. Todos de una manera muy precaria. Nosotros con esta postulación fue bastante impresionante porque fue el único sitio de patrimonio mundial, por así decirlo, que pertenecía al área del patrimonio industrial y que además era, entre comillas, un paso entre el siglo XIX y el XX, fundamentalmente la mayoría de ellos patrimonio del siglo XX. Esa es la lista del año 96-97. Con esto nosotros ganamos un premio en ese minuto, un grant que fue sumamente importante. No me recuerdo exactamente la cifra, pero era algo así como 52, 54 mil dólares, que hoy es dinero y en ese momento era muchísimo dinero. Y entonces era mucho más claro que lo que 50 mil dólares hace 30 años que ahora, ¿no? Y entonces nosotros hicimos un trabajo multidisciplinario, me parece que fueron 11 o 12 estudios que hicimos en paralelo, en que se hicieron una serie de mediciones. Se hizo un estudio histórico, se hizo un estudio de uso, se determinaron las frecuencias, se determinaron los pasajeros, llegamos en ese minuto a medir 3 millones de pasajeros anuales en todo el sistema, establecimos, por ejemplo, que muchos de ellos de subida andaban en torno al 17% de la capacidad instalada, en cambio de bajada era un 7% como el promedio, o sea, el sistema estaba totalmente subutilizado. Hoy por hoy no tengo esos datos, pero eso era lo que ocurría en ese minuto. Este fue el grant que ganamos. Esta placa nosotros la replicamos y la instalamos en los sensores. Hay algunos que todavía la tienen. Hicimos, porque la estrategia fue darle a la comunidad información respecto a lo importante y lo relevante que son los ascensores. Y eso es una cosa
que bueno que está Loreto acá para yo recalcarlo, que todavía las autoridades de nuestro país no se dan cuenta. No se dan cuenta con la relevancia. No hay ni un país en el mundo, patrimonio de la humanidad, con un sitio como este que tenga 15 ascensores. No hay ni uno. El que más se le acerca es Lisboa, que tiene 5. Y que además acaba de tener un accidente desastroso con la muerte, creo que como 17 personas, que no es menor porque estamos hablando de un ascensor, comilla funicular, que se descarriló. Nuestro sistema de transporte ha tenido 3 accidentes fatales en toda su historia y todos han sido accidentes totalmente torpes y fuera de, por así decirlo, de la operacionalidad. Claro, que no han tenido que ver con fallas de cables o cosas por el estilo, sino que han sido accidentes nomás. Este es parte del estudio, ¿no es cierto?, Valparaíso, el estudio histórico, distintas fotos, este es el Peral, ¿no es cierto? Y se hizo también un estudio del sistema de transporte como tal, desde el punto de vista técnico. Estas son las primeras cosas. Este es la instalación del sistema de San Francisco en Estados Unidos, que si uno piensa que los carros que hay, los tranvías son tranvías y no, son ascensores, lo que pasa es que el cable va bajo tierra. Bueno, descubrimos todas esas cosas. Descubrimos esto, que probablemente la municipalidad no sé si lo tiene tan presente. Hay 82 planos originales en manos del municipio, que en su minuto yo escaneé y copié y que los tengo guardados, de los proyectos originales. Ya en esa época todos estos proyectos eran aprobados por el municipio. Es una cosa extraordinaria pensando en la precariedad que teóricamente tenía todo el sistema. Sellos, la influencia en la cultura que han tenido los ascensores ha sido extraordinario. Fotografía, pintura, poesía, Lucas, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de música, nosotros hicimos también una recopilación, nos traje acá, pero tengo, me parece que detectamos algo así como 85 canciones chilenas y extranjeras en relación a los ascensores. Hay una canción de Sting con los ascensores de Valparaíso, que no sé si alguien la ubica, lamentablemente no se me ocurrió, él la traía para que la escucharan porque... ¿Ah? ¿La conocen? No, yo ahí me terminan de sacar a patadas de acá, pero una canción de Sting, Valparaiso, dice, es muy potente escuchar eso. Y son las cosas que nosotros no nos damos cuenta que tenemos como el potencial que Valparaíso significa. Pero se sigue insistiendo el paraíso, puerto, y no se insiste en los ascensores. Y los ascensores es el gran diferencial. No quiere decir que lo otro no sea relevante, pero los 15 ascensores, yo he recorrido, he tenido la suerte de viajar harto y he visto muchas ciudades con ascensores en distintas partes del mundo, pero no hay ni una que tenga este potencial. Evidentemente, hoy por hoy Valparaíso se nos está cayendo a pedazos, ¿no es cierto? Hay que decirlo con claridad, por miles de cosas que han pasado, etcétera. Desde la Declaración de Patrimonio de Humanidad hasta ahora, Valparaíso no ha mejorado. No, creo que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Valparaíso no ha mejorado y eso es lamentable. ¿Por qué no ha sucedido? Porque también creo que ha habido mucha voluntad política, ha habido muchos recursos, pero algo ha pasado que no se ha reflejado y no está y no lo vemos, ¿no es cierto? Esta es una línea de tiempo con todo el tema de los ascensores. Este estudio que les contaba yo culminó en esta publicación que está por ahí en la biblioteca, que la tuvimos que reeditar 3 veces, estas son dos ediciones, que se llamaba Ascensores del Paraíso, Valor del Patrimonio Olvidado. Y el objetivo era, ¿cómo se llama?, dar cuenta de la importancia que esto tiene. Esto significó, el 76 se declara Polanco Monumento Histórico por la ley 17.288, pero en ese minuto no había ninguno de los otros. Y una de las causas que tuvo este trabajo, este estudio, todo este empuje fue que se declarara el año 98 el conjunto, al menos ya como monumento histórico. Y fue el impulso, por supuesto, para después seguir con la solicitud a UNESCO de declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. En mi opinión, lamentablemente no se puso con la fuerza que se debía el tema de los ascensores en la declaratoria de UNESCO. Y de hecho no están todos dentro del área, ni siquiera. Y eso creo que fue
una falencia, se perdió esa oportunidad. Creo que incluso se puede revisar ese tema, ¿no? Que no es menor. Aquí está el decreto este, ¿no? Y está, bueno, la declaratoria esta, como ustedes saben, del 2003 de la UNESCO. Claro, claro. Nosotros hemos hecho un montón de iniciativas siempre con esta misma idea de la relevancia y de la importancia que tiene el tema de los ascensores. Este es un plano guía que hicimos, ya no me acuerdo qué año, pero hace harto. Les traje aquí para dejarles una copia de las que me quedan y este par de libros de... Sí, claro. ¿Cómo se llama? Y esto era una cosa muy sencilla, pero estaban acá los no sé si ahí, ¿no? El del medio. Aquí estaban los motores, por el otro lado estaban los planos de rodadura, acá abajo. Hicimos un trabajo de documentar y de... A ver, a mí me pasa muchas veces que llego a un lugar y me dan una información turística y es un poquito, como diría yo, no tiene un nivel patrimonial de que uno, oye, que aquí hay este documento con el cual me siento orgulloso, sino que es más bien un panfleto. Y yo creo que eso también es un tema importante y que yo creo que ustedes tienen la bandera y el punch para rescatarlo. Yo ofrezco mi colaboración en lo que sea. Pero este tipo de cosas ayudan mucho a elevar el nivel del cuento, ¿no? Que son iniciativas que obviamente hacemos entre todos. Eso también nos llevó a que el 2011, hicimos el primer Congreso Internacional de Ascensores y Funiculares del Mundo, así como estas locuras mentales que se le ocurren a uno. Y fue tan exitoso que tuvimos 30 y tantas ponencias de 22 países del mundo, incluidos Singapur, Japón, India, gente que llegó a Santiago con su ponencia de un ascensor en no sé dónde, y fue increíble. Bueno, esa iniciativa del 2011 la replicamos este año, y este es el libro que se los dejo acá, que Loreto le pasé uno. Esta vez tuvimos, me parece que fueron 18 trabajos y de 12 países, parece, ¿no? Pero es bien sorprendente cómo hay mucha gente que sintoniza con esta cosa y que uno piensa que los locos sueltos somos nosotros nomás, y no, hay otros, ¿no? Eso era como para contarles un poco la cosa, ¿no? A mí me tocó participar y vi esa gestión que fue súper compleja, larga, delicada por muchos, que partió con negociar la compra de los ascensores, conseguir recursos para eso, comprar los ascensores. Primero se compraron los que estaban en manos de este señor, no me acuerdo el nombre, pero que tenía los nueve ascensores y las 3 compañías, y después se compró la del lechero, y después se consiguió fondos para restaurarlo. El Ministerio de Obras Públicas hizo un trabajo bien largo y complicado de licitar los 9 ascensores. Yo participé en esa licitación y me gané el Monja y el Villaseca. Y bueno, hice todo el estudio, el trabajo, no lo voy a latear con el detalle, pero bueno, hicimos todo el trabajo y muchas de las cosas que hemos conversado acá están incluidas en el proyecto. El proyecto tiene accesibilidad universal desde la estación inferior, entrar al carro y salir en la estación superior. Tiene muchas de las cosas que se han hablado, el ascensor dentro estaba incluido. Y ¿cómo se llama? Este proyecto se ejecutó, entiendo, no sé, Loreto, hasta como el 70, 80%. Hubieron problemas administrativos, la empresa quebró, no tengo idea qué pasó. Y bueno, y quedó ahí y no se ha ¿cómo se llama? No se ha retomado. Esto es súper importante porque siempre se tuvo presente, siempre, y en las conversaciones con el Consejo Monumento, etcétera, que lo primero es la seguridad. Nunca el patrimonio, ¿eh? Ojo, primero está la persona y su seguridad, y eso es sí o sí. A continuación, en un segundo escalafón, es que hay un tema de conservación patrimonial. Y en tercero venía la accesibilidad universal y después cuarto la eficiencia, en términos de que la eficiencia estábamos pensando que era cuánto costaba esto. Si costaba más, mala suerte, pero primero se tenían que cumplir esos 3 requisitos. Ese fue
el criterio que en ese minuto definimos con el Ministerio, con el Consejo Monumento, y que fueron conversaciones bastante largas y complicadas. Pero esto estaba totalmente asumido. Algo pasó, perdón, disclaimer, pero algo pasó que hoy día no tiene accesibilidad universal. Claro, los dos proyectos que yo hice sí la tienen. Están diseñados y están construidos dentro, la accesibilidad. Al menos No, no creo, porque en general, pero voy a revisarlo. bueno, aquí están las propuestas que se hicieron para la inferior, el plano de rodadura, etcétera. No voy a entrar en detalles porque creo que la hora no tiene mucho sentido, pero bueno, se incluyó todo eso, ¿no? Esta es la estación superior. Acá en este caso, en el caso, por ejemplo, la estación superior del Monja, se rehizo completamente el puente, porque el puente estaba en muy malas condiciones y se reinterpretó el que había, etcétera, pero se construyó uno nuevo. Y eso está hecho, ese puente está hecho, y las estaciones estaban casi listas, ambas, ¿no? Etcétera. Ahí estaba, ¿no? El tema del puente, etcétera. El plano de rodadura, se hicieron todos los cortes y las calicatas de cada una de las bases de apoyo, etcétera. Eh, Ahí está la escalera que la escalera que mencionabas tú. Claro, esta casa era genial porque la estación baja tiene 4 accesos independientes a un mismo edificio. Es una casa de alto, es la estación, por la fachada frontal se sube al tercer piso. Es una complejidad de diseño para una casa que uno la mira muy simple, sin embargo era genial. Es importante recordar que todos los ascensores, los 31 ascensores, salvo, no lo tengo claro, con el Van Buren, pero que no se puede considerar parte del transporte público, más bien de servicio interno del hospital, ¿no? Pero los otros 30, todos fueron iniciativas privadas y todos fueron pensados para el crecimiento de Valparaíso hacia el alto, ¿no es cierto? Ese fue el sentido que tuvieron y fueron como se dice, emprendimientos totalmente locos y privados de personas que apostaron, de empresarios que apostaron por eso, ¿sí? Ahí está un poco los resultados esperados final, y este es en el caso de la visión de cómo queda el Monja. Estas son algunas fotos. Ahí está el tema de la accesibilidad universal, por ejemplo, de la estación inferior está, digamos, construido ya, ¿no? El plano de rodadura estaba por instalarse, el carro, etcétera, etcétera. El puente, el motor estaba totalmente restaurado. Acá el criterio que usamos fue lo que se llama norma de desempeño. La norma de desempeño lo que dice es que si yo pongo el sistema en el estado de funcionamiento óptimo con el cual fue pensado, cumplo con lo que ha hecho el sistema para atrás. Son niveles de servicio. Son niveles de servicio. Define un nivel de servicio. Pero es el que tenía originalmente. Pero adicionalmente se le agregaron sistemas de seguridad. Entonces a los 3 sistemas de freno que tenía se le agregaron otros 2 y una serie de sensores. Como quien dice, dejamos el sistema funcionando con la norma de desempeño original, pero se le agregaron más sistemas de seguridad y más sistemas de freno. Ese fue el criterio. Seguramente con este nuevo enfoque, ese es un tema que va a haber que verlo caso a caso, porque yo pienso que hay algunos que probablemente hay que pensar en cambiar el sistema completo, pero otros que son perfectamente restaurables, que pueden funcionar óptimamente. Pero eso es una cosa que hay que estudiarla caso a caso, creo yo, etcétera. Este es el ascensor Monja. Y el Villaseca, que se lo muestro rápidamente porque es un poco la misma línea, ¿no es cierto? Toda la información del diseño, etcétera. El ascensor Villaseca es uno de los pocos que tiene una estación inferior que es solo estación. La mayoría de ellos, incluyendo este, son estaciones que están metidas dentro de edificios o de vivienda, etcétera, que cumplen varias funciones al mismo tiempo. El Villaseca, en cambio, la estación inferior es solo estación. Pero la estación superior es un mundo, son 4 propiedades en una, es impresionante la complejidad que tiene. Todos estos espacios además fueron pensados para que las juntas de vecinos de la estación inferior, de la superior, de cada una, tuvieran un espacio de uso. Eso está en el diseño.
Aquí está, ¿no? La estación, etcétera. La maquinaria, los cambios que se hicieron de toda la estructura. En este caso se cambió el plano de rodadura completo y toda la estructura asociada. Ahí está. Así era, ¿no? Así estaba originalmente. Esa es la estación inferior. Ahí está el plano de rodadura nuevo, que se construyó completo. Eso estaba, como te digo, próximo a la maquinaria, etcétera. Toda la consolidación estructural que se hizo dentro del edificio, que fue muy grande porque hay esas tremendas vigas para sujetar los muros laterales, etcétera, ¿no? Eso. Y este era para terminar el congreso que cerramos, ¿cómo se llama?, en julio pasado el tema. Eso quería contarles así rápido, sé que la hora era apremiante, así que gracias. No, súper interesante todo lo que ha hecho, me interesó porque este es un patrimonio inmaterial también, entonces toda la que tengamos la historia y está en nosotros hacer un relato, de la riqueza que tiene esta ciudad, una gran riqueza, pero tú que llevas 30 años en este tema, y dado que estamos con un poco de desesperanza, ¿cómo ves tú el tema? ¿Es factible? Yo ya creo poco ya, entonces, ¿tú ves que es factible que tengamos una red de ascensores funcionando y no que a los 4 meses se caigan porque hubiera un problema de diseño, de ejecución? ¿Es factible poder contar con un sistema? Yo soy absolutamente optimista. Yo creo que están todas las condiciones. Creo que falta, y lo pusimos en la conversación que tenemos en nuestro grupo recién, en mi opinión, hay que crear una institucionalidad dedicada a los ascensores, público-privada. Algo como se hizo en Santiago con no sé si alguien se acuerda, la Corporación para el Desarrollo de Santiago, que fue con un brazo armado del municipio, pero que participaba el MO, participaban además privados, etcétera, y que eso tenía continuidad en el tiempo, porque como Loreto dice, claro, está el próximo año no sabemos si sigue o no sigue, si hay cambio de mano, es lo más probable que no lo sabemos, ¿te fijas? Pero el riesgo es alto de que no siga y que por lo tanto esa continuidad y todo ese trabajo y todo ese feeling que se produce entre las personas, que es el más importante, esa confianza que se tú, Loreto, hay que volverla a retomar, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay que crear una institucionalidad que tome el tema y con respeto, lo digo, y mucha humildad, creo que además debe ser una institucionalidad que tome a Valparaíso completo como patrimonio de la humanidad y que tenga un brazo armado que se llame ascensores. Si eso no se hace, vamos a seguir dando tumbo y en esto llevamos 30 años. El próximo se cumplen 30 desde que, como digo, yo me metí. A mí me impresionó, no les conté, pero cuando fui a recibir el premio, porque dije, no es que me haya ganado muchos premios, pero ese premio de los ascensores fue en Nueva York. Me invitaron a Nueva York, fui a Nueva York y lo dieron en una de las Twin Towers, estas que volaron en el 2011, en un restaurante que había arriba, el 2001. Yo fui el 96 a recibir ese premio y así patuamente yo le escribí al embajador de Chile en Estados Unidos, le dije, embajador, tenemos este cuento, y él no pudo ir, pero mandó al cónsul, y el cónsul estaba pero fascinado con esta cuestión, y era los ascensores, yo lo cuento con la pasión que tengo con el tema, ¿no? Los ascensores era la vedette ¿cómo se llama?, de este encuentro, donde se celebraba la lista de 100 monumentos alrededor del mundo, pero los ascensores es una cuestión así como, ¿de dónde salió esto? Yo me acuerdo que estaba el Taj Mahal de la India, estaba, no sé, el circo romano, había una buena cantidad de cosas dando vuelta de ese nivel, y los ascensores. Pero los ascensores era así como, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué es lo que es? 15 ascensores están funcionando y todo. Era apasionante y de un orgullo decir, sí, allá usamos nosotros el culis mundis, ¿no es cierto? Claro, pero el tema traspasaba.
Eso es lo que a mí me bajonea, por llamarlo de alguna manera, que nuestras autoridades no se hayan dado cuenta. Si nosotros hacemos eso y ponemos a Valparaíso con los ascensores como mano derecha, Valparaíso es el polo de desarrollo de Valparaíso. El resto son cuentos chinos, esa es mi opinión. El recurso cultural, económico, turístico, en todo sentido que tiene Valparaíso es sus ascensores. Yo creo, y también lo hemos puesto, también está en el libro por ahí, que es un tema que hay que incorporarlo en el plan regulador. El plan regulador de Valparaíso deberá tener los ascensores. Hay una carta que se llama la Carta del año 76, me parece que es la Carta de Ámsterdam, que dice que el patrimonio es una fuente de desarrollo de las ciudades. Los planos reguladores tienen que hacerse en función del patrimonio y no pasando por al lado del patrimonio. El patrimonio acá es el recurso que tenemos y esa es una cuestión que hay que darle empuje y por eso lo transmito tanto para que se lo lleve la Loreto y empuje todo lo que pueda por ahí. Así que nada, muchas gracias por la invitación y no sé si... Sí, bueno. Sí, si hay alguien que quiera preguntar, con todo gusto. Jaime, muchas gracias por su gentileza, por toda la información que nos comparte. Yo creo que también su presentación nos trae esperanza también a este Valparaíso que muchas veces está decaído también. Nosotros como agrupación ciudadana también consideramos que la visión, a través de cómo usted lo expone, se pueden hacer muchas cosas. El valor histórico, patrimonial, el valor de la gente o la forma de vida que tenemos los porteños y porteñas, no siempre se pone en el foco. El ascensor no es solo este riel o este motor que estamos viendo acá, va mucho más allá de eso y justamente tiene relación con el foco de este seminario, cómo un ascensor viene a revitalizar. Y justamente también nosotros coincidimos en que debe existir una nueva institucionalidad que se haga cargo de los ascensores. Siempre lo hemos mencionado que un municipio operativamente, aunque tengan las mejores voluntades, no son capaces de hacerse cargo de un ascensor con un foco de transporte público. Lo mencionábamos ayer, que ayer no funcionó ninguno de los ascensores porque era el día del funcionario municipal y había un paseo. Entonces, cosas así creo que se deben mejorar. Por eso yo le quiero agradecer su exposición porque de verdad que nos trae bastante esperanza a lo que se podría hacer. Yo también soy bastante nostálgica con lo que pasaba en ese otro Valparaíso, donde existían mejores voluntades políticas de hacerse cargo de algo tan importante para la vida de nuestra comunidad también y de nuestros visitantes que vienen a Valparaíso, verlo con esa mirada, con ese foco. Así que le agradezco que terminemos este seminario con su exposición porque nos deja un poco como con grandes desafíos. Y por último quería mencionar, yo no sé si ustedes se conocían, sí. Ah, fue su profesor, porque me llamó un poco la atención lo que usted comentó del asesor Monjas y el tema de la accesibilidad, que no sé por qué ahora no aparece y antes sí estaba, ahí aparece una rampa. Sí, bueno, en los diseños que obviamente fueron aprobados por el Consejo de Monumentos y después por la Municipalidad, está incorporado 100% el accesibilidad universal dentro del ascensor, que es muy distinto a pedir accesibilidad universal en Valparaíso, que es una ciudad un poquito arrugada, entonces es más complicado. Sin duda que es un tema que por supuesto hay que abordar, pero dentro de los proyectos sí está. Yo con el tema de la municipalidad, yo destaco la labor que ha hecho la municipalidad, que muchas veces como que se le patean las canillas, igual que al Consejo de Monumentos, que yo peleo con el Consejo de Monumentos por mi trabajo, ¿no? Pero yo respeto el Consejo de Monumentos y respeto la labor que hace el municipio mucho. ¿Por qué? Mi crítica al Consejo de Monumentos es la velocidad de respuesta, pero no la seriedad, la profundidad y con el rigor que toman los temas. El problema que tiene el Consejo de Monumentos hoy por hoy, que no le da más la piel, creo yo, ¿no? Es tanto que se están demorando para resolver las cosas, pero no es que la estén resolviendo mal. En el caso de la municipalidad fue súper visionaria, fue la que tomó la bandera, porque ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió, no sé cuál fue el primero, pero por decir algo, el Polanco quebró, porque ya el flujo no daba para que se sustentara económicamente de forma independiente, entonces quebró y la municipalidad remató y se hizo compró, digamos, y asumió como un servicio social dentro del municipio y para la ciudad el tema de cada uno de los 5 que fueron quebrando y que a todos les pasó lo mismo.
Además, dentro, yo sé, en algún minuto conversé con varios de ellos, hay unas personas, unos técnicos, unos profesionales metidos que han trabajado 20, 30 años, no sé cuánto, que conocen todo de los ascensores y son personajes valiosísimas que hay que tener en consideración y hay que cuidarlos. Dentro del estudio ese que le mostré también se hizo un estudio sociológico y llegamos, en algunos casos habían 3 generaciones en un ascensor, abuelo, padre e hijo manejando un ascensor. Eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero muchas veces no se difunde, eso no se sabe, ese valor social histórico que esto ha tenido. Nosotros tenemos unos videos por ahí guardados, alguna vez los voy a rescatar a las catacumbas, pero hicimos un video de cada uno de los ascensoristas el año 96. Hicimos un video de cada una de las máquinas funcionando también, videos bien artesanales, así como con una maquinita, pero está claro, es más o menos. Yo soy súper optimista, pero tenemos que centrarnos en identificar cuál ha sido el problema, porque el problema no ha sido voluntad, el problema no ha sido plata, el problema ha sido otro, creo yo, una cabeza pensante que le dé continuidad a todo esto, creo yo que ha sido la falencia que hemos tenido desde el lado público y del lado privado. Obviamente es una bandera que tienen que tomar, por supuesto, más bien el Estado, en la cual nosotros como privados podemos apoyar. Pero esa institucionalidad, yo me acuerdo perfecto, yo estaba en la universidad cuando se inventa la Corporación para el Desarrollo de Santiago y cómo era Santiago Poniente a cómo fue después. Hubo críticos, hubo problemas, pero en ese minuto nadie quería ni vivir en el centro de Santiago y Santiago se transformó en una comuna sumamente apetecida para vivir. Y eso fue porque estaba esa corporación y porque esa corporación coordinaba todas estas cosas y le daba continuidad, porque obviamente las administraciones van cambiando y van cambiando las prioridades, los enfoques, pero bueno, eso. Bueno, algo chiquitito que también creo que los gremios antiguamente siento que tenían como mucho más protagonismo de decir así como el colegio de arquitectos, cosa que hubo un tiempo que se quitó ese poder que teníamos como gremio. Sí. Entonces también eso hace que a veces hay muchos arquitectos y muchos otros ingenieros y profesionales que sabemos mucho del tema, pero estamos así como de lado y a veces como que la autoridad está por un lado haciendo las cosas. Entonces esto de multicapas, porque cada uno sabe, usted como dijo bien, Valparaíso tiene que ser, se tiene que ver como un todo. Entonces hay la gente del comercio, tiene que decir, la gente del turismo. Entonces a veces pasa, siento que los proyectos se hacen como lineal, como de A pasamos a B, después veamos qué pasa en esto, y después, estoy haciendo la etapa C y no pensé en esto, en el inicio. Entonces volver para atrás, arreglar. Entonces, si se funciona como una ciudad donde cada uno tiene su voz y se trabaja en conjunto, entonces eso es como lo que uno echa de menos. Y también que la sociedad civil, donde vemos mucho, nos involucremos. Y también le quiero aprovechar, como usted es miembro de Tiki, siento que igual a veces como país, nosotros solemos pensar más como cuando alguien lo dice del extranjero, está bien. Entonces, a veces también yo digo, ¿por qué no se hace una carta de restauro como la que fue Nizhny Tagil, que se hiciera acá, pero en Valparaíso, no en Santiago? Porque usted dijo que lo de los ascensores se puso en Santiago. Entonces, si estamos hablando de Valparaíso en Santiago, que dejemos de ser de Valparaíso como un jardín, el antejardín donde los santiaguinos vienen a la playa. Entonces, eso como que nos opacaron. Entonces, nosotros somos una ciudad que tenemos mucho que dar y tenemos que hacer el protagonismo. Y yo creo que podríamos organizar algo internacional acá para que realmente se haga la marca de Valparaíso, pero pensando en todas las áreas. Así que hago esa también invitación. Sí, yo insisto en el tema de una cabeza pensante, que coordine, que junte, que eso... vengan para acá todas estas ideas, todos estos pensamientos, todas estas sabidurías asociadas, y eso vaya teniendo continuidad en el tiempo y se vayan sumando las cosas. A mí me pasó que yo estudié esta cosa de patrimonio hace chorrocientos años, antes del 96, como de años, hace harto viejo. Cuando yo volví a Chile, y yo estudié en Roma mi primera como especie de magíster, no sé, el 86, 87, y volví el 88 a Chile.
y la palabra patrimonio no existía en el diccionario. Con eso te digo todo. Yo no había absolutamente nada que hacer. Y desde ese minuto hasta ahora, yo encuentro extraordinario lo que ha pasado en Chile. Extraordinario. O sea, el tema patrimonio es absolutamente transversal, toca todas las disciplinas, toca todo por todos lados, pero además es una cosa que está en la boca del ciudadano. El ciudadano exige respeto por el patrimonio y es una cosa extraordinaria. Y por eso estamos aquí y por eso ustedes organizaron esto. ¿Te fijas? No es porque una institución, no, ustedes como ciudadanía organizada, dijo el patrimonio, Valparaíso, los ascensores, y eso, si yo me traslado, como te digo, 35, 40 años para atrás, cuando yo estaba empezando, no existía nada. Por lo tanto, yo soy súper optimista, pero si no se logra materializar una institucionalidad de apoyo, insisto, vamos a estar en esto mismo, yo ya no voy a estar, pero en 20 años más vamos a estar en la misma historia de nuevo. Tiene que haber una continuidad que junte toda. El Estado tiene una cantidad de iniciativas fantásticas. Hay mucha plata dando vuelta, pero tiene que haber alguien que piense, gestione, solicite, haga los proyectos en todos los planos. No es solo con la arquitectura, como decía Loreto, o con el tema técnico. También hay una cantidad enorme de temas sociales asociados que uno puede pedir apoyo colgándolo de los ascensores y de su patrimonio. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Esa es mi opinión en este minuto. No sé, puedo estar equivocado, pero mi sugerencia humilde sería trabajar en eso, ver cómo transformar esto en un... Yo tenía una pregunta. Bueno, agradecer también la presentación, súper bonita, muy, muy inspiradora. Y yo creo que hay algo que cuando uno lo ve desde cuando lo dice otra persona o cuando lo ve desde otro lado, como que a uno... Y yo creo que nosotros hemos tratado de plantearlo esto de que los ascensores son una red de transporte de movilidad. Y cuando ponía ahí esta declaratoria a propósito del 96, que es donde se declaran todos los ascensores, de alguna manera también es eso, ¿no? Entonces fue como obvio, todos. Nosotros agarramos los 9 que tenemos nosotros, pero la verdad es que tienen que ser todos. Y acá en el fondo es como... Yo coincido que hace falta alguien que esté mirando todo esto como parte de una red de movilidad, que es parte de una promoción del desarrollo local, que efectivamente tiene una condición patrimonial, pero que eso finalmente puede ser articulado con todos los otros componentes. Sin embargo, es súper loco lo que pasa, porque en el fondo yo creo que hemos de a poco como cayendo todos en un mismo... o sea, nosotros somos los ejecutores, tenemos la misma visión. Ustedes tienen la misma visión. Cuando uno ve, y yo voy no solo a los ascensores, pienso en todo el paraíso, la cantidad de recursos, la cantidad de... en algún minuto nosotros pensamos tenemos que hacer algo que articule todas las iniciativas que están porque no se ven. Entonces, también, y no sé qué es lo que pasa ni cuál es el eslabón perdido, y por eso también preguntarlo, porque es como que ciertas condiciones habilitantes no estuvieran y que no nos deja ver todas estas oportunidades maravillosas que vemos, porque no es falta de plata, no es falta de competencia, o sea, de hecho los proyectos se están haciendo, los proyectos están avanzando. ¿Qué es lo que está faltando que finalmente ese liderazgo natural no surge, ¿no es cierto?, no cuaja, y que finalmente, claro, institucionalmente yo aquí estoy como directora nacional de arquitectura, ¿verdad? Y nosotros, claro, funcionamos con un mandato de alguien y ejecutamos proyectos, pero nosotros, cuando yo le digo a la ministra, tenemos que hacer esto de articular todo y planificar, me dice, Loreto, nosotros somos unidad técnica nomás, tú así, esta cuestión. Entonces también es como pastelero a tus pasteles. ¿Qué nos está faltando para que esto crezca? Por más que yo tenga las ganas, el entusiasmo y todas estas cosas típicas mías, pero que finalmente hay algo que nos falta, que no está pasando. ¿Cómo lo ves tú? Ay, mira, estoy totalmente de acuerdo con eso porque no es falta ni de intencionalidad, ni de recursos, ni de empuje, ni de gestión.
se están haciendo, como te digo, si hace 40 años no se hacía nada y ahora se hacen toneladas de cosas por todas partes. Yo, no sé, yo me recuerdo el caso de Mitterrand en Francia y creo que no hemos tenido aún no lo digo por su color político, ojo, no, lo digo porque Mitterrand se dio cuenta de que París estaba en decadencia. Esto hace 45 años atrás, no sé, 50 años atrás. Y Mitterrand dijo, París es la ciudad luz y París tenemos que ponerla en el mapa de nuevo. Y Mitterrand gestionó una cantidad de proyectos y de obras y de restauraciones en París, así en 10 años, París fue, ¡pum!, otro. Me acuerdo yo, no sé, estaba en esa época... Todos conocemos la estación Mapocho de Santiago, que estaba botada, ¿no es cierto?, y se transformó en el centro cultural, de eventos, como queramos llamarlo hoy día. Bueno, en París estaba igual, estaba la famosa Gare d'Orsay, que por iniciativa de Mitterrand se transformó en el Museo Gare d'Orsay y que alojó toda la colección más importante de la pintura, ¿no es cierto?, impresionista que hay en Francia al menos, y seguramente la más importante del mundo. Yo me acuerdo haber visto esa colección en un museo que se llama Jeu de Paume, y era una sala como esta. No era más grande que esta, donde estaban todos esos cuadros, y que estaba perdida en un rincón de París. Ese potencial lo tomaron y lo pusieron en esta estación y hoy por hoy es uno de los museos más espectaculares y más lindos. El proyecto además lo hizo una arquitecta italiana que se llama Gaia Aulenti, que es maravillosa, una de las grandes mujeres arquitectas que hay en el mundo. Falleció hace unos años y hizo eso, pero bueno, ¿a qué iba? Es que esa visión de ¡pum!, ojo, la dio este señor que era presidente de Francia. A mí me parece que en la medida que tengamos un empuje de esa potencia, estas cosas cambian pero radicalmente, porque se alinean los esfuerzos. Es lo único que se me ocurre razonablemente inteligente que decir, digamos, pero cuando hay voluntades así y que aunan los esfuerzos, porque los esfuerzos están, sí están, pero hay como una visión que tiene que alguien darla para que la cosa aterrice, ¿no? Yo me acuerdo, yo en Valparaíso he hecho hartas cosas y me acuerdo, no voy a mencionar el nombre, pero un alcalde que con el tema patrimonio no estaba ni ahí, no le interesaba, y de repente se dio cuenta, como eso no voy a mencionar quién era, para no herir ninguna susceptibilidad, pero me gustó mucho la reacción que tuvo después, porque él se dio cuenta que el patrimonio eran votos y cambió, ¡pum! Y esa es la gracia que tienen los políticos, de sensibilizarse con lo que a las personas realmente les interesa, y se dio cuenta que el tema patrimonio en Valparaíso era de un interés transversal que pasaba por todas las capas sociales, por todos los colores políticos, y que era algo que la gente quería, y dio vuelta a su discurso totalmente, cosa que para nosotros, que tuvimos varios encuentros de distintas cosas con él, como le digo, no voy a mencionar qué, para no cuento ¿cómo se dice?, el milagro, pero no el santo. Fue una ¿cómo se dice?, una sorpresa muy agradable darnos cuenta de, sí, ahora, pum, cambio está muy bien, porque eso es así tiene que ser, creo yo, un político, darse cuenta de esas cosas, ¿no? Eso. Bueno, gracias.